entonces para poder continuar con la clase. Vamos a esperar que ingresen algunos estudiantes. Hasta acá, chicos y chicas, queridos estudiantes, para no perder el hilo. ¿Hay alguien que no está entendiendo alguna duda, alguna apreciación, algo que no haya quedado claro? ¿Vamos bien? ¿Sebastián? No, profe, todo claro. Sebastián, usted tiene la mano levantada, no sé si es porque tiene alguna duda. Ah, ya, es anecúmene, ¿ya? Anecúmene, sí, efectivamente es anecúmene. Le pido la disculpa correspondiente, me debo haber equivocado, ¿ya? Anecúmene, ¿bien? Vamos a continuar entonces. Las personas ahí sí pueden encender sus pantallas para no hablarle, ¿cierto?, a mi video, sino a ustedes, ¿bien? Ya estamos terminando también, chicos y chicas, así que no hay ningún problema, ¿bien? Bien, estimados estudiantes, continuemos entonces con lo establecido. Para cerrar entonces la idea, ¿ven la pantalla? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya, perfecto, continuemos. Cuando hablamos entonces sobre los espacios ecúmenes y anecúmenes, muchas gracias por la corrección, estamos hablando de espacios que no necesariamente van a estar determinados en sí mismos, ¿ya? Un espacio anecúmene, por supuesto que se puede transformar en un espacio ecúmene, ¿bien? Y todo depende, entre otras cosas, de lo que busque la sociedad, ¿bien? Por supuesto que si no hubiese existido salitre, ¿cierto? O si no hubiese existido cobre, o si no existiese litio, lo más probable es que no hubiésemos tenido salitreras y verdaderas ciudades, ¿cierto?, que se configuraron alrededor de estos espacios de extracción de recursos naturales, ¿bien? Porque las condiciones, desde un plano general, no son las más apropiadas para poder vivir, ¿ya? Y efectivamente, ¿cierto?, hoy día nuestro país se configura también a través de esto, ¿bien? Hay lugares bastante complejos en la llegada, ¿cierto?, pero que efectivamente están ahí y la gente vive, ¿ya? No tienen mucha agua, no tienen muchos recursos, ¿cierto? Tampoco existe quizás mayor comunicación, pero la gente vive ahí, ¿bien? Y efectivamente, ¿cierto?, es parte de los procesos. Vamos viendo entonces. Bien, continuemos. Les había dicho que existían ciertos condicionantes, tanto físicas, ¿ya?, o naturales, como lo que estuvimos viendo, el relieve, la pendiente, el clima, la disponibilidad de agua, recursos naturales, pero también existen factores culturales asociados a el asentamiento de población. Rebobinemos de nuevo. Lo que estamos entendiendo es por qué las sociedades o las poblaciones se establecen en los lugares que se establecen. O sea, cuáles son los factores que inciden, que permiten que las personas o las sociedades, ¿cierto?, se establezcan en ciertos lugares y en otros lugares no, ¿ya? Por ejemplo, desde un espacio físico nosotros podríamos efectivamente entender por qué en la Antártida o en el Polo Norte, en el casquete como tal, no vive tanta gente, ¿ya? Vive gente, pero muy poca, ¿bien? Porque entre otras cosas, ¿cierto? Bueno, el Polo Norte es un casquete gigante flotando, la Antártida no, la Antártida tiene suelo, ¿ya? Tiene una plataforma continental. Disculpen, ahí sí, que estaba metiendo. Y, ¿cierto?, efectivamente viven algunas personas, pero por sobre todo para investigación científica, ¿ya? O cierto reclamo de soberanía en la Antártida, pero la gente no vive ahí porque quiera vivir, ¿ya? O porque sea un buen lugar, ¿cierto?, para vivir, o porque tiene, ¿cierto?, de todo para poder vivir. Por el contrario, ¿ya? De hecho, ojo, paréntesis, no es menor que los países reclamen soberanía en la Antártida, ¿ya? No voy a emitir juicios porque efectivamente, ¿cierto?, no es la idea, pero trata usted de entender por qué muchas veces, ¿cierto?, los países reclaman soberanía en la Antártida, ¿bien? A partir de la diferencia que tiene con el Polo Norte, ¿bien? Estamos hablando de un continente que ha estado bajo el hielo por 10.000 años, ¿ya? Entonces imagínense lo que puede haber debajo. Bueno, al margen. Vamos con los factores culturales. De la misma manera, y ya para poder ir cerrando la clase, ya que efectivamente no queda mucho, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre estos factores asociados a los condicionantes. Dentro de los condicionantes, ¿cierto?, culturales, vamos a entender que la presencia de asentamientos antiguos, o sea, asentamientos, estamos hablando de disposiciones de culturas pasadas, de alguna u otra manera intervienen o interfieren mucho en torno a que una sociedad se quiera asentar en ese lugar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya sea por un espacio de tradición cultural, por un espacio religioso, tal vez, ¿por qué no?, por un espacio emotivo, ¿cierto? Y por supuesto, porque sabemos y entendemos que si una sociedad anterior estaba en ese lugar, nosotros también podemos estar porque debe ser un buen lugar para sobrevivir, ¿bien? Por tanto, muchas veces las sociedades se determinan, ¿cierto?, a razón también, entre otras cosas, de las sociedades previas, ¿cierto?, que estuvieron en ese lugar.
¿ya? Y Carla dice, quiera desarrollarse en ese lugar. Claro, efectivamente. ¿Bien? De la misma manera, en el caso de Chile, ¿bien? Nosotros hablamos de una organización política muy específica, una tradición administrativa ya muy centralizada. Chile hoy día es un país altamente centralizado que concentra, entre otras cosas, los poderes estatales, ¿cierto?, en un espacio muy específico del continente, ¿sí? Perdón, del territorio nacional, ¿cierto?, que es más o menos la zona centro, Valparaíso y Santiago. De la misma forma, existe una tradición administrativa en torno a poder entender que la mayor parte de la población de Chile vive también en la zona centro, y esto también es explicado a través de otros procesos que nosotros vamos a ir entendiendo un poco más adelante, que tienen que ver, entre otras cosas, con la disponibilidad de bienes y servicios, ¿ya? O sea, la gente suele vivir en este tipo de sociedades en lugares donde haya mayor presencia de bienes y servicios, llámese hospitales, colegios, mall, discotecas, todo lo que a usted se le pueda ocurrir, efectivamente la gente vive a través de esos espacios. ¿Ya? Vamos a ver también que existe una excepción a la regla, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? De la misma manera, ¿cierto? Interfiere mucho el condicionante de asentamiento que hace referencia al desarrollo económico y tecnológico, ¿bien? Donde mayor concentración no de bienes y servicios, sino de actividades, va a permitir también que los seres humanos se centren en estos lugares, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Donde haya mayor disponibilidad de trabajo, también va a haber mayor disponibilidad de población, ¿bien? Porque la gente necesita trabajar y necesita ciertos puestos de trabajo, más allá de la remuneración. Y por supuesto, como les decíamos, servicios de salud, perdón, servicios varios o básicos, ¿cierto? Como salud, educación, asistencia social, recreación, ¿cierto? Cuando hablamos de salud, hablamos de hospitales, clínicas, SAMU, SAPU, consultorios. Cuando hablamos de educación, hablamos de colegios, universidades, institutos. Cuando hablamos de asistencia social, hablamos de ministerios, ¿cierto? Hablamos de oficinas de protección de derechos. Cuando hablamos de recreación, hablamos de discotecas, pubs, ¿cierto? Y todos los lugares que los profes de historia suelen asistir, ¿bien? Así que continuemos. Sigamos. Veamos. Ahí. Y esto es un ejemplo muy claro, ¿bien? Ya para poder ir cerrando este espacio. Fíjese usted, ¿alguien conoce esta estructura? ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver en el chat que están... Es el Everest. Claro, el Costanera, ¿cierto? Muy bien, el Costanera Centro, ¿cierto? Que por lo demás, ¿cierto? Es el edificio más grande de Latinoamérica, ¿ya? Muy bien, y que de hecho es de Pauman, ¿ya? Y este que está aquí, ¿quién lo conoce? Yo creo que este es más conocido incluso que este de acá arriba. ¿Mm? ¿Quién conoce el de abajo? A ver. ¿El Sótero del Río? El El Sótero del Sótero de Río, Ro. ¿cierto? Nuestro gran y queridísimo hospital Sótero del Río, que siempre está ahí en resistencia para poder atender a todo Santiago, en realidad. Yo nunca he ido al Sótero cuando hay poca gente. Siempre he visto que hay mucha gente. Siempre. Como que están ahí, continuamente. Como que les pagan por estar. ¿Mm? Siempre está lleno. Bueno, ¿por qué les pongo estas imágenes? Porque efectivamente estas imágenes ilustran lo que nosotros estamos nombrando en torno a los condicionantes culturales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los bienes y servicios, efectivamente se nos viene a la cabeza, o debería, ¿cierto?, venirse a la cabeza estos dos espacios, ¿bien? Este es un bien de servicio, ¿ya? ¿Qué bien de servicio será este? ¿Qué es lo que intenta suplir? ¿Qué necesidad se cumple con el Costanera Center, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? A ver, vamos a ver el chat. Para mí ninguno. Para mí ninguno, dicen algunos. Vestimenta económica, mira, ahí hay una persona que no Motivo de trabajo. ve, de trabajo, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿ya? Muy bien, de entretención, ¿cierto? Usted sabe, para quienes lo conocen, que aquí abajito hay pub, hay restaurante, hay como de todo, ¿ya? Y este, ¿qué servicio básico intentará suplir? De De salud. salud. De salud por sobre todas las cosas, ¿cierto? Efectivamente. O sea, estas son representaciones claras, ¿ya?, de condicionantes asociadas a los espacios, ¿cierto? A los ejemplos de condiciones de población cultural, ¿ya? Fíjense en esto. Y acá quiero que lo interpreten un poquito porque habla sobre la centralización. Y ya con esto vamos a ir cerrando, chicos. Si yo prendiera este fósforo, ¿qué pasa con todos los demás? Se prenden Se prende. automáticamente. Se prenden automáticamente. Lo que estoy diciendo es que hoy día la política pública nacional de Estado, ¿cierto?, que Chile, ¿cierto?, efectivamente establece, y que por muchos años ha sido así, es altamente centralizada. Y fíjense acá abajo. O sea, la pseudo-autonomía que tienen las regiones o los lugares más inhóspitos, efectivamente, y no necesariamente son como tal. Alexander, cuénteme. ¿Tiene alguna pregunta?
profe, se puede decir que Santiago es el centro de todas las regiones, ¿En qué sentido sustento? A ver, me gustó lo que dijiste. que como usted dijo que, como ahí el palo de fósforo dice Santiago, que usted dijo si se prende, los demás se prenden automáticamente, entonces usted se está refiriendo que Santiago es el centro de todas las regiones. Sí y no. Ahora voy a explicar por qué. Muy bien, Alexander, muy buena reflexión, de verdad. Cuando nosotros hablamos sobre la posición, ¿cierto?, de Santiago o de Chile, y ya para poder ir cerrando también, chicos, porque veo que están un poquito cansados, estoy hablando, ¿bien? O podemos continuar, no hay problema. Estamos hablando, ¿cierto?, de que evidentemente Santiago, en términos administrativos, ¿ya?, es la ciudad y la región metropolitana es la región que toma las decisiones, ¿cierto? Muy bien lo que dice Carla, es la más poblada también, efectivamente, es la que toma las decisiones cruciales de ordenamiento, de estructura, ¿cierto? De todo Chile. ¿Bien? ¿El presidente dónde está? ¿En qué parte? La moneda. En la En moneda, ¿sí? Santiago. En Santiago, muy bien, excelente, muy bien. ¿Y el Congreso dónde está? Los senadores y los diputados están Valparaíso. en Valparaíso, ¿cierto? Valparaíso. Muy bien, y que de hecho en la casa de ese hombre, en su momento, en Camino a la Viña. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Y antiguamente, hasta no muchos años atrás, el Congreso Nacional estaba acá en Santiago también, ¿ya? Bueno, pues, ya, bueno, no vamos a entrar en detalle. Y efectivamente, bien, Valparaíso tampoco queda muy lejos de Santiago, por tanto, si nosotros viéramos un mapa general de Chile, podríamos decir que todo lo que concierne al espacio administrativo chileno está en el espacio del centro, ¿bien? O sea, las leyes se aprueban desde acá para todas las regiones. Los profesionales, en su mayor cierta cantidad, esto quiere decir la mayor cantidad de universidades, institutos y casas de preparación universitaria, se encuentran en Santiago, ¿bien? Los canales de televisión, ¿cierto?, más vistos con mayor cobertura, se encuentran en Santiago. Las casas matrices, ¿cierto?, de grandes empresas, se encuentran en Santiago, ¿bien? Más allá de la distribución general, ¿bien? Por tanto, usted hoy tiene que entender esta situación. Yo le pongo el siguiente ejemplo de la centralidad. Si yo viviera en Punta Arena, ¿bien?, donde hay mayores oportunidades de trabajo también en Santiago, por supuesto que sí, muy bien. Muy buen ejemplo en el chat. Si yo viviera en Punta Arena y prendo la televisión y pongo, no sé, cualquier canal, estoy ahí en Chilevisión, Mega, el 13, no, ¿cierto?, nacional, y me muestran, ¿cierto?, que las personas están protestando por el 10%, ¿cierto?, que está muy de moda esto, el tercer retiro, y que Piñera tal por cual, ¿cierto?, qué sé yo, y destruyen la Plaza Armas, bueno, sacaron, perdón, la Plaza Italia, ¿cierto?, la Plaza de Dignidad, y sacaron, ¿cierto?, al general Baquedano, qué sé yo. ¿En qué me influye a mí, siendo puntarenino, eso, además de poder obtener el 10%? ¿Me afecta en algo, no? Nada. En nada, ¿bien? No sé, por ejemplo, la gente nuevamente sale a la calle, que se va a protestar porque subieron el precio del Transantiago. ¿El Transantiago llega a Punta Arenas? Quizás a las No. 2:10. ¿Verdad, profe? No, Quizás a las 2:10 llega, ¿cierto? A las 712, no sé. Bien, efectivamente no. Bien, por tanto, nosotros podemos ver, además, ¿cierto?, de lo que dice Carla, que esto influye, ¿ya?, que efectivamente, ¿cierto?, todo lo posicionado asociado a la sociedad chilena está altamente centralizado, ¿bien? Bueno o malo, pero efectivamente es una realidad, ¿bien?, de nuestra configuración como país, ¿bien? Hasta acá, ¿se entiende, chicos y chicas? sí, profesor, se entiende. ¿Sí? Profesor. Bien. Ya para ir cerrando. La distribución de la población, ¿cierto?, de acuerdo a la densidad, se establece de la siguiente manera, ¿ya? Y esto, más que anotarlo, entiéndanlo un poquito. Nosotros vamos a entender que la densidad hace referencia a cuántas personas viven en un espacio determinado, representados por la cantidad de habitantes, dividido, ¿cierto?, por kilómetro cuadrado. Y acá está el ejercicio matemático. O sea, usted tiene el número de habitantes, lo divide, ¿cierto?, por la superficie cuadrada, y efectivamente les va a dar como respuesta la densidad, ¿cierto?, o dentro de la superficie de Santiago. ¿Bien? Dentro del número de habitantes de la región metropolitana, perdón, hay 7.314.176 en una superficie de 15.403 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que si yo tomo estos 7 millones, lo divido por la superficie de Santiago por los kilómetros cuadrados, me da algo así como 478 habitantes por kilómetro cuadrado,
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si usted sale a la calle y camina, ¿cierto?, para poder completar el kilómetro cuadrado, en teoría, ¿cierto?, bajo esta tasa de población, usted debería encontrarse con 474 personas aproximadamente. 8, ese 8, no sé, será un enanito, no tengo idea, un niño chico, pero efectivamente, ¿cierto?, es parte de, ¿ya? La densidad poblacional es en Es muy definitiva la alto. cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, es importante que usted lo sepa, pero también es bueno que lo pueda ver en la clase. ¿Y cómo se distribuye entonces? En la zona norte la población se asienta preferentemente en la costa, ¿ya? Pero se produce, entre otras cosas, por los bienes naturales que existen en estos lugares, como también por el clima, ¿cierto?, que aparece en este espacio. Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, ¿cierto?, como grandes ciudades de asentamiento. En la zona centro, la población centrada preferentemente en la depresión intermedia, ya lo habíamos conversado, por la utilidad de suelo, entre otras cosas, y también de construcción. ¿Y por qué sucede, entre otras cosas? Por los bienes, por los servicios, por la disponibilidad de trabajo, por la disponibilidad, ¿cierto?, de cualquier espacio, y porque hoy día la sociedad chilena es altamente centralizada, ¿bien? Y Santiago se destaca, ¿cierto?, como la gran ciudad. En la zona sur hay características similares a la zona centro, y se destacan, ¿cierto?, población y alta concentración en Concepción, en Talca, en Chillán, en Valdivia, ¿cierto? Y en la zona austral, la localización, ¿cierto?, según espacio de relieve, como Puerto Natales, Punta Arenas, entre otras cosas. Bien. Cuando nosotros, y esto ya nos vamos a ir acercándonos de a poco, ya para poder ir cerrando, hablamos, ¿cierto?, sobre la población urbana y la población rural, que es un término que vamos a ir viendo ya desde la próxima semana. Vamos a hablar efectivamente sobre la población que vive asociada específicamente, perdón, estaba leyendo ahí lo que estaba poniendo. Después le contesto eso, señorita Catherine, para no perder el hilo. Estamos hablando, ¿cierto?, de la población que vive preferentemente en zonas de bienes y servicios, ¿ya? Hasta 1952, la cantidad de población urbana era de 3.500.000 y algo, mientras que la población rural eran 2.359.000. Mira lo que pasó alrededor de 40 años después, ¿ya? 56, 7, 8, 9, 40 años después. La población urbana, ¿cierto?, aumentó considerablemente a alrededor, ¿cierto?, de 8 millones, y la población rural comenzó a disminuir. Bien, esto, entre otras cosas, chicos y chicas, sucede porque las condicionantes culturales y por sobre todo los condicionantes físicos alteran el orden y la distribución de nuestra población. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no quede claro? No, profe, todo bien. Ya, perfecto. Vamos con una pequeña trivia. Todo bien. Cuando yo digo espacios ecúmenes, ¿a cuáles me refiero? A los que tienen mayor población, A los que tienen población, muy bien. Por tanto, los espacios anecúmenes, ¿cuáles son? Los que tienen menos son población. Los los que que tienen tienen menos. menos o nula, ¿cierto? Recuerdo. Nula. Muy bien, perfecto. Otra pregunta. ¿Quién me puede decir algún condicionante físico de la población? Físico. La ocupación, ¿Cómo? la ocupación. ¿Cómo la ocupación? Condicionante, recuerde, los factores. Ah, ¿Cuál el puede ser? relieve, El relieve, perfecto, clima, muy bien. Estábamos hablando, uno solo, uno solo. Uno el solo, el clima, el relieve, agua, ¿cierto? disponibilidad del agua y la Disponibilidad de riqueza agua, natural. perfecto, muy bien. ¿Y algún condicionante cultural, chicos o chicas, queridos estudiantes? No tengo. ¿Cuál? A ver, vamos. La organización política, La económica, organización política, el origen, muy bien, excelente, muy bien. Y por último, ¿por qué decimos que la sociedad chilena es altamente centralizada? Pamela, creo que usted estaba hablando, tiene su micrófono apagado. Que la casa matriz está en Santiago. Ya, porque la casa matriz está en Santiago. yo decía que porque Perfecto. acá está todo, está todo, está todo. Porque acá Todo está cerca, todo. toda la mano. Ya, Podría ¿y cómo decir se que llama 60 eso? Cuando está todo cerca y toda la mano. ¿Cómo se llama eso? Bienes y... ¿Cómo? ¿Cómo se le llama eso cuando está todo cerca y todo a la mano? ¿Cómo se le llama? Bienes y... Empieza con S y termina con Bienes y servicios. servicios. Bienes y servicios, perfecto, muy bien. Bien, queridos estudiantes, espero que tengan una muy buena noche, descansen, ya, cuídense mucho, y cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través del espacio.
¿ya? Quien me haya mandado, ¿cierto?, el trabajo, no hay ningún problema, yo lo voy a revisar y la próxima semana van a tener los resultados. Bien, y cualquier otra cosa o consulta, lo vemos por privado. Que estén muy bien, muchas gracias Buenas a noches, todos. gracias, Y que tengan profe. una excelente noche. Cuídense Chao, mucho. profe. Gracias, Chao, chao. profe.